Tras haber visto ayer las 3 lecciones de Alexander Aliegin, es de justicia traer hoy las de José Raúl Capablanca, el tercer campeón del mundo, nacido en Cuba en 1888, cuando aquella isla todavía formaba parte de los territorios de ultramar del Reino de España, y fallecido en Nueva York en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, afectado de graves problemas de hipertensión arterial. Un jugador de leyenda que en más de una ocasión no dudó en dejar el ajedrez por las damas. Nada por aquí y nada por allá. Capablanca era un auténtico mago del tablero, capaz de jugar en uno y otro flanco a placer. Vamos a ver una famosa partida contra David Janowski, en la que Capablanca hace aquí una jugada que siempre me ha gustado muchísimo. Fijaos, aquí Capablanca juega alfil de 7, después de haber desarrollado el alfil a F5 previamente, y poder jugar tipo Londres con el peón N6, con el alfil por fuera de la cadena de peones. Capablanca decide perder un tiempo más retirando el alfil de nuevo a D7. ¿Por qué? Porque con muy buen criterio se da cuenta de que en este sistema tipo Cole puede ser peligroso el clavar en B5 unido a caballo E5 y torre C1 en algún momento, o incluso rey E2 y la otra torre a C1, y por lo tanto hace alfil de 7 una jugada que hoy en día se sabe que es la mejor en este caso, y que además le va a ayudar para llevar a cabo sus planes en el futuro. La partida continuó con alfil E2, E6, enroque, alfil de 6, una posición en principio que alguien puede considerar muy aburrida, pero es que el ser capaz de ganar a jugadores de la talla de Janowski en este tipo de posiciones es lo que demostraba la superclase de Capablanca. Caballo A5, el peón de A3, alguien puede decir, bueno, es que claro, ¿para qué pone el peón en A3 si está dejando débil estas casillas B3, etcétera? Pero claro, es que es muy molesto saber que la torre nunca se puede mover de A1 so pena de perder el peón de A2, por lo tanto, al final yo creo que es muy humano acabar haciendo A3. Caballo A5, amenaza caballo B3, por supuesto Janowski lo evita, F5, evitando que pueda romper en algún momento en E4 y ganando espacio en el flanco de rey, G3, B5, F3, caballo C4, ojo que está tocando E3, por eso elimina alfil por, peón por y ahora pareja de alfiles y acaba además de desdoblar los peones. E4, rey F7, dejando sitio al alfil que ahora se retira a E7, la casilla que anteriormente ocupaba el monarca, F4, B5, y ahora ¿qué es lo que pasa? Que Capablanca va a tener siempre la posibilidad de romper en B4, quizás incluso apoyando con la torre o con la famosa clavada que ejercen estas torres sobre A1. Rey F2, torre A4, torre A8, un tema muy conocido en posiciones o estructuras tipo sistema Londres. Ahora esta clavada hace que el peón no se pueda mover y por lo tanto B4, gracias a esa mirada de Superman de las torres, es una amenaza muy fuerte. Por eso Janowski quita la torre. Y ahora Capablanca empieza con H6. Primero ha jugado en el flanco de dama y ahora lo empieza a hacer en el flanco de rey. Pero vamos a ver de qué manera. Torre G8. Torre A8. Torre G4 y torre G8. En unas pocas jugadas, las torres que estaban dobladas en el flanco de dama y que alguien puede pensar, bueno, ya que tengo las torres aquí, tengo que seguir jugando ahí. Por arte de magia, por arte de Birli Birloque, acaban de aparecer en el flanco de rey. ¿Y de qué manera? Ahora está prácticamente maniatado el blanco. Alfil E1, B4, cuando no se lo esperaba, cuando parecía que las torres estaban en el otro flanco, ahora vuelve al flanco de dama, peón por, y fijaos para qué, para que ahora se active el alfil, la pieza que menos jugaba, el alfil de D7, ahora se incorpora. ¿Y de qué manera? C2 y alfil E4. Torre A1, aquí también se podía haber jugado más lentamente con torre C1, pero Capablanca hubiese ahora vuelto al flanco de dama machacando B4. Pero tras torre A1 viene alfil C2, alfil G3, alfil E4 jaque, H5, quiere hacer H4, y ahora la partida acaba tras este golpe, H4, no le importa que alfil por H4 esté tocando E7 porque va a ganar la torre G2 y con mucha precisión ahora acaba la partida con esta bonita red de mate que vamos a ver ahora mismo. Jaque y torre A8. Torre A3 es imparable, un par de jaques y Janowski abandonó. La única posibilidad aquí de evitar el mate de torre A3 sería hacer torre E8 y entregar la torre. De lo contrario aquí simplemente si rey G3 viene jaque y llega este famoso mate por aquí con la torre, cortando al rey la otra torre. Fabuloso.
En el número sobre Aljechin decíamos que para ser un gran jugador de ataque tampoco hacían falta unos cálculos de una profundidad tremenda. A veces bastaba con calcular bien 3 o 4 jugadas. Y esto enlaza muy bien con una de las marcas de la casa de Capablanca, que era la petit combinación. Esa pequeña combinación que tantas veces le reportó triunfos memorables. Os traigo uno aquí que nunca me canso de ver, la famosa partida contra Fonarov. Si bien es de justicia decir que la jugada con la que Capablanca inicia la combinación aquí, con este torre por D6, en realidad es un error porque permite a las negras un recurso muy difícil de ver. Esto desde el sillón de casa con el ordenador al lado es, bueno, pues muy cómodo decirlo, muy fácil decirlo, pero claro, a ver quién es el guapo que aquí veía la forma de solucionar esto para las negras. Aquí la mejor jugada era H4, pero yo creo que por suerte Capablanca no hizo esta jugada porque entonces nos hubiésemos quedado sin una de las combinaciones más bonitas y más recordadas de la historia. Torre por D6 y ahora alfil por E5. Toda esa batería sobre la torre obliga a hacer alfil por E5. Obliga, bueno, pues en realidad no. Aquí las negras tenían una jugada muy difícil de ver, que es este dama 5 atacando la torre. Una jugada totalmente de ordenador y ahora después de alfil C3, alfil por C3, B por C3, existe torre G6 defendiendo el mate, atacando la dama y ahora después de esta secuencia la posición está bastante igualada. Pero bueno, afortunadamente Fonarov no vio esto y aquí hizo torre de 1, amenazando mate y tratando de recuperar el alfil. Capablanca había visto esto y después de torre por, alfil por, inicia esa petit combinación con caballo H6 jaque, rey H8. Si alguna vez no habéis visto esta partida, os invito ahora a tratar de encontrar aquí la siguiente jugada de Capablanca. Pues dama por E5, espectacular. Atacando a la dama, entregando a la dama debe ser capturada y ahora caballo por F7. ¿Cuál es el problema? Que esto está dando un doble y el caballo no puede ser capturado porque entonces aparece el famoso mate del tubo, mate en la primera, ahora solamente lo puede retrasar el negro entregando dama y luego la torre. El ajedrez es en cierto modo el juego de la realeza y el rey tiene que tener una posición preeminente cuando se acerca al final. Aquí Capablanca tiene una posición muy ventajosa con las piezas de Fischer, ese equipo torre y alfil contra torre y caballo, pero la manera en la que gana esta partida yo creo que no ha dejado de sorprender a generaciones y generaciones de maestros. Aquí empieza con H5, en principio muy esperable, atacando el peón, y si peón por, esto no haría más que acelerar la derrota de las negras, porque viene ahora torre H1 y torre por H5, se cae todo. Hasta aquí nada raro. Torre F6, peón por, ahora esto está mucho más blando que cuando había dos peones, solamente hay un peón que puede ser, por ejemplo, atacado por la torre. Torre H1, cogiendo la columna, rey F8 para que no entre con jaque en H7. Dominando la séptima, torre H7, y ahora viene el contrajuego. Es muy importante, y Tartakover sabía esto, en los finales activar las torres, y Tartakover ha hecho maravillas aquí para activar su torre, pero lo ha conseguido. Ahora aquí, Capablanca juega G4. ¿Qué pasa? Que si torre por C3, alfil por G6, estos dos peones con el alfil y la torre en séptima van a acabar creando una red de mate cuando el peón llega a F6 y torre H8 acabe siendo ya más que un jaque. Por lo tanto, aquí Tartakover trae el caballo, Capablanca G5, bloqueando el peón en G6, caballo E3, rey F3 y ahora caballo F5. Y parece que es que las negras se han defendido muy bien porque el caballo en F5 bloquea la acción del alfil y la torre está en cualquier momento dispuesta para entrar en F3. Pero aquí Capablanca hace una de las jugadas y una de las secuencias que muestran un mayor entendimiento de todos los principios del ajedrez que yo creo que recuerdo en ninguna partida. Alfil por F5. Entregando el alfil, que era el orgullo de la posición de las blancas, esa pieza que les daba esa ventaja de las piezas de Fischer sobre el equipo torre y caballo. Pero no solamente eso, sino que ahora va a permitir que le coman en C3 con jaque y este peón está dominando el rey. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es cuando este rey va a tener una auténtica alfombra roja para entrar hacia la posición de las negras por el flanco de rey, por esa columna H. Rey G3, torre por C3, rey H4 y ahora esto es fruto de un muy buen cálculo porque el negro no puede evitarlo con torre C1. Aquí sería malo G6 porque tendría torre H1 y si rey G5 ahora existe torre por H7, peón por, rey G7 y a rey por, y ahora el negro va a tener también, perdón, aquí a rey por C5 y el negro va a tener también su contrajuego, pero el problema es que aquí
Capablanca tiene rey H5. El rey va a entrar sí o sí y después de torre H1 ahora rey G6, torre por, rey por el rey. Domina las 3 casillas que hay por delante del peón y ahora va a coronar inmediatamente el peón, incluso muy rápido porque va a dar un jaque en G7. No da tiempo para nada esto porque G7 y el peón ya es una realidad, es una dama. Así que aquí el rey ya de Capablanca se va a colar sí o sí. Tartakover vio esto y vino a comer el peón de F4, pero ahora viene G6, torre por, rey G5, torre 4, rey F6 está amenazando mate. Y es que esto es sublime, la verdad, la manera en la que ha jugado este final. Primero este jaque por aquí para colocar peor al rey del rival, se va a la esquina, torre por, amenaza una vez más mate, la torre tiene que volver, rey por, ahora empieza la depilación que diría el maestro Pepe Cuenca, comiendo todos los peones que le quedan a las negras. Rey F6 una vez más amenaza el mate. Muy buena técnica triangulando para irse sobre este peón. Ahora defiende el peón con este bonito jaque. ¿Por qué? Porque no puede capturar, ya que si captura, ahora que simplemente cambiamos todo y después de comer este peón vamos a ganar coronando el peón de dama. No lo puede evitar una vez más. El rey va a dominar las 3 casillas que hay delante del peón, ¿no? Y si esta, bueno, podemos ganar de muchas maneras. Ahora aquí simplemente podemos incluso venirnos a comer estos peones, ya que si no estaríamos todo el rato así, rey C7, aquí rey 7, y si hago rey C7 vuelve a rey 6, etcétera. Pero bueno, cuando nos cansamos de hacer esto, si nos repetimos 3 veces, nos vamos a comer estos peones y la partida ahora sí que se acaba porque el peón de torre marcha hacia la victoria. Y por último aquí, después de este G7, simplemente come el peón de A7, ahora el de D5 y al final Tartakover acabó por abandonar una vez que veía que ya era inevitable que le coronasen una nueva dama. Una partida espectacular, uno de los mejores desempeños en un final, yo creo que de toda la historia. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas 3 lecciones de José Raúl Capablanca. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace OlCRZ y dice así: muy buenas, Capa, me veo diariamente tus vídeos y siento que aprendo muchísimo. Es para agradecer tu enorme trabajo. Hace tiempo que vengo pensando en la siguiente pregunta: ¿cuál es la franja de elo más difícil de sobrepasar? Espero tu respuesta. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por seguir el canal OlCRZ. Y en cuanto a la pregunta, hombre, yo creo que evidentemente cuanto más alto sea un nivel, más difícil es llegar a él. De hecho, la franja más difícil de sobrepasar es los 2900, porque nadie en la historia lo ha conseguido. La siguiente, pues quizás 2850 o 2800, que muy poquitos jugadores en lo largo de la historia lo han conseguido, etcétera, etcétera. Cuanto más alto sea, pues yo creo que esto que es obvio, que cae de cajón. Sé que hay algunos mitos como que alguien dice, no, en realidad lo difícil es llegar a pasar de 1800, porque luego una vez que llega a 1800 no es tan difícil llegar a 2000, etcétera. No. Cuanto más alto sea un nivel, siempre va a ser más difícil, pero esto es que además es pura lógica, ¿no? Demostrar lo contrario sería algo sorprendente y por lo tanto la carga de la prueba recae sobre quienes aseguren tales cosas, ¿no? En principio tenemos que pensar que evidentemente cuanto más alto sea un nivel, más difícil es llegar a él. Es más difícil llegar a ser gran maestro que llegar a ser maestro internacional, es más difícil llegar a ser maestro internacional que llegar a ser maestro FIDE, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido yo creo que, bueno, que más que andar pensando en franjas y a dónde tengo que llegar, que por supuesto, bueno, pues está bien porque hay que tener siempre algunas metas para ir viendo si vamos bien o mal, ¿no? Decía, en este caso, creo que era Lucianeo Séneca el que decía aquello de que si no sabemos a qué puerto vamos, ningún viento nos es favorable, ¿no? Pues evidentemente, claro, si yo tengo viento en popa, pues sé que me lleva hacia una dirección concreta y quiero llegar allí, pues sí, efectivamente ese viento es favorable, pero si no sé a dónde voy, igual ese viento que viene en popa me está alejando, me está acercando, me manda de lado, no lo sé, ¿no? Por lo tanto, sí que está bien efectivamente tener un poquito la referencia de a dónde queremos llegar, pero sin obsesionarse con la franja o con un elo, más bien ir mejorando tranquilamente cada uno a su ritmo y sobre todo disfrutando del camino, que es lo que tiene el ajedrez. Y con esto pues queda respondida, creo, la pregunta de hoy. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, pues agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes, mañana mismamente, pues os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada absolutamente gratuita, esa newsletter de cafeconelcapa.com. Y si quieres que responda tu pregunta al vídeo de mañana, no olvides dejarla en los comentarios del vídeo de hoy y igual hay suerte. ¡Hasta la próxima!